Es una bendición poder estar aquí nuevamente. Quiero darle las gracias al pastor principal, a los pastores principales, a los pastores ejecutivos, por darme esta oportunidad nuevamente de estar aquí, poder llevar la palabra de Dios y poder dar a conocer lo que el Espíritu Santo quiere dar a conocer. Y nosotros le pedimos al Espíritu Santo que nos hable con poder y nos hable con autoridad en esta mañana. La temática del mes, mi gran amor por la casa de Dios. Quiero hacer un paréntesis que se nos pasó por alto en los anuncios. La jornada continúa. La jornada los sábados continúa. Así que están todos invitados. Es algo muy grandioso, es algo de bendición poder estar ahí, los hermanos todos trabajando, aportando un granito de arena cada uno, pero de granito en granito se llega lejos. Y necesitamos el apoyo de todos. Como iglesia nos podamos unir en esta hermosa tarea de embellecer los espacios, embellecer esta casa donde nada más y nada menos venimos a recibir la bendición del Señor. Nos ha dado mucho y entonces nosotros en gratitud también venimos a darle su toque de cariño. Amén. Hace un tiempito atrás, el Señor me dio la oportunidad de llegar a esta iglesia. Hace un tiempito, no hace mucho. Me recuerdo que llegamos en lo que es hoy el edificio antiguo, el templo antiguo. Ahí estaba una casita. Ahí estaba una casita que fue donde inició Filadelfia, por lo menos en este sector. Ya cuando estaba en el 18 de octubre yo no llegué a ir hasta allá. Pero sí, cuando estaba la casa aquí. Y recuerdo que en esa casa habían columnas, como era una casa, se trató de hacer un espacio para un salón principal, pero quedaron algunas columnas en el medio. Total que usted estaba en el culto y si a usted le tocaba sentarse detrás de una de las columnas, entonces usted, cual muñeco porfiado, si el pastor se movía mucho, usted estaba así, para poder ver al pastor. Y si el pastor caminaba, entonces usted hacía ejercicio. La casita empezó a hacerse pequeña. Entonces nació la idea de hacer un nuevo templo, que es ese templo antiguo que ustedes ven allí. Pero resulta que ese templo también se hizo pequeño. Y recuerdo que en muchas oportunidades el pastor decía, aquellos que vienen siempre a la iglesia, aquellos que son asiduos asistentes, yo les suplicaría que vengan al primero o vengan al tercero. Porque es que resulta que en el segundo la gente se quedaba parada, pegada a la pared así en los alrededores, porque la casa se había hecho pequeña. Y ya entonces no era la casita, ya era este salón contiguo que tenía un palco. Y recuerdo que todo eso se abarrotaba los domingos. Y el Señor estaba añadiendo los que habían de ser salvos, como en el libro de los Hechos. El Señor estaba llenando la casa. Nace la idea de comprar un terreno contiguo. Y ese terreno contiguo al salón, al antiguo templo, es este donde estamos usted y yo en esta mañana. ¿Cuánto dan la gloria a Dios? Es este terreno donde estamos ahorita. Pero resulta que la casa se sigue haciendo pequeña. La casa se sigue haciendo pequeña. Y como hemos venido diciendo todos estos domingos, si la gloria primera fue grande, imagínese cómo va a ser la gloria postrera de esta casa. Amén. Amén. He titulado este mensaje, aunque el hacha se caiga. Aunque el hacha se caiga, nosotros avanzamos. Y usted se preguntará ahorita, ¿cómo es eso que aunque el hacha se caiga? Pero yo quiero que me acompañen al segundo libro de Reyes, capítulo 6, versículo del 1 al 7. Segundo libro de Reyes,
capítulo 6, versículo del 1 al 7. Voy a estar leyendo en la Nueva Traducción Viviente para dar un poquito más de claridad y un poquito más entendible el texto. Dice así: cierto día, el grupo de profetas fue a ver a Eliseo para decirle: como puedes ver, este lugar donde nos reunimos contigo es demasiado pequeño. Bajemos al río Jordán, donde hay bastantes troncos. Allí podemos construir un lugar para reunirnos. Me parece bien, les dijo Eliseo, vayan. Por favor, ven con nosotros, le dijo uno de ellos. Está bien, iré, contestó Eliseo. Entonces Eliseo fue con ellos. Una vez que llegaron al Jordán, comenzaron a talar árboles. Pero mientras uno de ellos cortaba un árbol, la cabeza de su hacha cayó al río. ¡Ay, Señor!, gritó. Era un hacha prestada. Eliseo contestó: ¿dónde cayó?, preguntó el hombre de Dios. Cuando le mostró el lugar, Eliseo cortó un palo y lo tiró en el agua. Y en ese mismo sitio, entonces la cabeza del hacha salió a flote. Agárrala, le dijo Eliseo. El hombre extendió su mano y la tomó. Pueden sentarse aquellos que están de pie. He extraído de aquí 5 principios que quiero compartir con ustedes esta mañana. En primer lugar, hay que expandir la casa. En primer lugar, el primer principio, hay que expandir la casa. Dice el versículo 1, cierto día un grupo de profetas fue a ver a Eliseo para decirle: como puedes ver, este lugar donde nos reunimos, este lugar donde nos reunimos contigo, se hace demasiado pequeño. No dijo pequeño, dice se hace demasiado pequeño. Los profetas fueron primero a exponerle una necesidad. Los profetas fueron a decirle: Eliseo, estamos pasando por esta problemática. La sede que tenemos, el lugar donde estamos, el lugar donde nos reunimos, ya no cabemos. Ya no cabemos. Dicen algunos comentaristas que habían otras escuelas de profetas, habían otras casas de profetas, pero se estaban yendo a la casa donde estaba Eliseo, porque resulta que Eliseo le habían visto hacer milagros portentosos, maravillosos, y todo el estudiante quiere estar con el mejor profesor, todo el estudiante quiere estar con el que mejor le dé sombra. Todo estudiante quiere estar con aquel a quien le pueda sacar más provecho. Eliseo estaba en esa casa y muchos estudiantes estaban migrando para la casa donde estaba Eliseo. En tal sentido, había una imperiosa necesidad de ampliar y construir una sede nueva. Nosotros estamos viendo, a pesar de la crisis, a pesar de todo lo que pueda estar sucediendo en el país, nosotros estamos viendo un crecimiento exponencial en la iglesia de Filadelfia, y a Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria. Para muestra un botón, lo acabamos de decir, 49 en el bautizo pasado, junto con los que vienen por membresía. En esta oportunidad 57, y el Señor sigue añadiendo, y el Señor sigue añadiendo. Resulta que Eliseo es considerado un tipo de Cristo. Eliseo hizo milagros muy parecidos a lo que hizo el Señor, y muy particulares, por cierto. Revivió un niño, el hijo de la tsunamita, para nombrar algunos. Dividió el Jordán cuando venía de regreso de la ascensión de su líder, Elías. Cuando venía de regreso, dividió el Jordán. Las aguas del río fueron sanadas. Con solamente echarle sal, sanó las aguas de los ríos. Hizo bañar a Naamán 7 veces en el Jordán y fue sanado de lepra. Y hay algo que a mí me captó la atención. Dice que una vez unos muchachos empezaron a meterse con él. Empezaron a decirle: Eliseo no tenía pelo. Eliseo era pelón. Era calvo. Entonces empezaron a decirle: sube, calvo, sube. Y a burlarse del calvo. Y Eliseo, dice la Biblia,
que los miró, los maldijo y salieron 2 osos y descuartizaron 42 muchachos. Eso es algo que yo después que leí esto, yo dije, no, yo definitivamente con la gente que no tiene mucho pelo yo no me meto. Porque les voy a decir algo, puede ser que usted tenga poco pelo pero tiene unción, tiene poder. Dígale al que tiene al lado, tengo poco cabello pero tengo unción. Pero no solamente eso, lo más asombroso es que Eliseo hizo milagros post-mortem. Dice la Biblia que hubo unos sepultureros llevaban a un hombre cargado y vieron parte de un ejército enemigo y salieron corriendo y no hallaban dónde tirar el muerto y lo tiraron en la fosa de Eliseo, donde estaban los huesos de Eliseo. ¿Y sabe qué pasó con el hombre? Resucitó. El hombre resucitó, un milagro como el que hizo Jesús, es lo mismo que hizo el Señor, murió para darnos vida a nosotros, murió para ofrecerte hoy la salvación. Cuando estábamos muertos en delitos y pecados, Él muere en la cruz del Calvario para que nosotros pudiésemos tener vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? A ese hombre que vieron hacer esos milagros, fueron a decirle y a exponerle, Señor, profeta Eliseo, el sitio se nos está quedando pequeño. Hoy nosotros venimos con la fe, con la certeza y con un corazón humilde a decirle, Señor, la casa se está haciendo pequeña y tú eres el dueño del recurso, del oro y de la plata, y en ti confiamos, en ti hemos puesto nuestra esperanza. Él no nos va a defraudar. Lo que Él prometió para esta casa, Él lo va a cumplir. La casa Filadelfia se está haciendo pequeña. La casa Filadelfia se está haciendo pequeña. Gloria a Dios. Hay mucha gente que quiere venir a la iglesia porque sencillamente aquí se respira el Espíritu Santo de Dios. Y donde está el Espíritu Santo de Dios, hay libertad. Donde está el Espíritu Santo de Dios, hay libertad. Y venimos en fe y vamos a construir en fe. Mucha gente queriendo venir a la iglesia. Y nosotros estamos para decirle a todos ellos, solamente en Cristo hay salvación. Usted puede tener la fe en una tabla si usted quiere. Hace mucho tiempo atrás hablaba con un señor y me decía, lo que pasa es que la fe uno la puede poner hasta en una silla. Y déjeme decirle que la fe no hace nada en sí misma. La única fe que te puede salvar es la fe en Jesucristo. La única fe que te lleva al Padre es la fe en Jesucristo. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Amén. El segundo principio que vemos allí es el trabajo en equipo y la aprobación del maestro. Dice versículo 2, bajemos al río Jordán, donde hay bastantes troncos. Allí podemos construir un lugar para reunirnos. Me parece bien, les dijo Eliseo, vayan. Hay 3 verbos aquí, 3 verbos en plural. El primer verbo es bajemos y eso se traduce en equipo. Bajemos, vamos todos con una visión, vamos todos a trabajar por la casa. Es el trabajo en equipo. El segundo verbo, podemos. Nosotros podemos. Nosotros tenemos el poder que el Señor ha depositado en nosotros a través del Espíritu Santo. ¿Podemos o no podemos? Claro que podemos. Claro que lo podemos hacer. Claro que lo podemos alcanzar. En tercer lugar dice, vamos a reunirnos. Y reunirnos habla de coinonía, de unión, de relación, de comunión. La palabra no expresa que allí, por lo menos en ese evento, alguien dijo, yo no voy. La palabra no expresa un desacuerdo. La palabra allí no dice que alguien levantó la mano y dijo, yo no estoy de acuerdo en ir a construir esa casa. Aquí podemos estar mejor. Eso significa trabajo. Eso significa esfuerzo. ¿De dónde vamos a sacar los recursos? No, todo lo contrario. Todos se sumaron en un trabajo como equipo. Pero es necesario que la iglesia entienda que debemos mantenernos unidos en una sola visión, en la visión del líder. Seguir la visión del líder y trabajar en equipo, eso dará el mayor resultado. Amén. Dice el libro de Marcos capítulo 3,
Versículo 22. Los escribas acusaban a Jesús de estar poseído de Beelzebú, es decir, por Satanás. Decían que por el príncipe de los demonios echaba fuera demonios. Jesús les responde, en ese momento Jesús respondió diciendo, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. División, dos visiones. Necesitamos seguir la visión del líder. Necesitamos seguir trabajando en equipo. Necesitamos seguir trabajando en coinonía, con el mejor ánimo, con el mejor entusiasmo, con el mejor gozo, aportando con trabajo, aportando con ideas. Esa es la familia de Dios. Amén. Hace algunos años, las iglesias cristianas evangélicas organizaban torneos de softball. Y recuerdo que terminaba un torneo, empezaba el otro y así iba. Y bueno, eso servía de compañerismo, eso servía de amistad, nos conseguíamos de otras iglesias. Pero recuerdo que en una oportunidad el torneo terminó y yo con otro hermano empezamos a hacer una lista de todos aquellos que eran agentes libres. Pero eso sí, bien escogidos. Para armar lo que dicen los gringos, el Dream Team. El equipo de ensueño. Dijimos en esa oportunidad lo que dijo el del Titanic. Este equipo, con esto no puede nadie. Esto no lo hunde nadie. Y escogimos de todo ese personal que salió, que estaba cesante, que habían terminado, escogimos los mejores. Puros cuartos bates. La gente se asombró cuando llegamos al terreno de juego. Y todo el mundo decía, no, pero imagínate si te llevaste los mejores. Hermano, y déjeme decirle algo. El primer juego no lo ganamos. Pero lo que fue el segundo, el tercero y el cuarto, tampoco lo ganamos. Y nos pusimos como que nos hubiésemos puesto todos de acuerdo. En el séptimo juego hubo deserción total. No fue nadie, perdimos por forfeit. Todos los juegos seguidos, uno tras otro, los perdimos. Y recuerdo que había aires de grandeza, había egoísmo, había yoísmo, porque todos se creían estrellas y todos pensaban que no tenían líderes, que podían hacer cualquier cosa porque ellos se pensaban, ellos se creían excelentes jugadores. Bueno, mi hermano, el equipo no ganó ningún juego. Y eso es lo que está queriendo decir el Señor en el libro de Marcos. La casa que está dividida no gana un juego. La casa que está dividida no gana un juego. Pero esta casa se une en el nombre del Señor. Esta casa no la divide ningún viento de doctrina. Esta casa no la divide nada. Esta casa se mantiene unida en el nombre del Señor. El tercer principio, el maestro promete ir con nosotros. Le dice el versículo 3, por favor, ven con nosotros. Le dijo uno de ellos, está bien, iré, contestó él. Fíjese que en el versículo 2, él da la aprobación. En el versículo 2, cuando los sacerdotes llegaron y le dijeron, necesitamos construir la casa, necesitamos ampliar, él dijo, vayan, yo doy la aprobación. En el versículo 3, ellos le dicen, nosotros no podemos ir solos. Nosotros queremos que tú vayas con nosotros. Nosotros queremos que nos acompañes. Y Eliseo accedió a ir con ellos. Aprobó primero la idea. La construcción de este templo primero nació en el corazón del pastor y el Señor aprobó. En segundo lugar, necesitamos que el Señor vaya con nosotros y el Señor también ha prometido ir con nosotros a todo lo que emprendamos. El Señor no nos va a dejar, el Señor no nos va a desamparar. Dice, el mismo que aprobó es el mismo que promete que te hará compañía, que no te va a dejar, que no te va a desamparar y que te va a sustentar. Él es todopoderoso. El fiel aprobó este templo, aprobó darnos los recursos. Amén. Dice Josué, el libro de Josué 1:5,
nadie ni nada te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré, no te desampararé. Nada ni nadie nos podrá hacer frente. No te dejaré ni te desampararé es una garantía que Dios nos da para alcanzar el éxito. No permitirá que este barco se hunda. Nunca permitirá que la iglesia Filadelfia se hunda, porque su capitán es el mismo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. El cuarto principio: los recursos son prestados. Y allí empieza la cosa como que a agarrar calor. Ya vimos, en primer lugar, que el sitio se hacía pequeño. En segundo lugar, hubo la aprobación. En tercer lugar, Él nos dijo que iba a ir con nosotros, que no nos iba a desamparar. Pero la cosa empieza a ponerse color de hormiga. ¿Por qué? Porque los recursos son prestados, dice el versículo 5 que acabamos de leer. Pero mientras uno de ellos cortaba un árbol, la cabeza de su hacha cayó al río. ¡Ay, Señor!, gritó. El hacha era, ¿qué era? El hacha era prestada. El hacha era prestada. Dice la Biblia que ellos llegaron y de una vez se pusieron a trabajar. De una vez que llegaron empezaron a cortar los árboles. No estaban jugando palos, no estaban durmiendo. Estaban en la tarea y en la labor que el Señor les había aprobado y que el Señor les había dicho que fueran. Pero nacen varias interrogantes entonces aquí. En primer lugar, si ya el Señor había aprobado el proyecto, si ya había prometido ir con nosotros, ¿cómo es que ahora se pierde la herramienta? ¿Cómo es que ahora se pierde el recurso y no se puede avanzar? La segunda pregunta: ¿cómo es que el hacha no cae en la tierra? ¿Cómo es que el hacha no cae en una parte visible donde yo la pudiera agarrar, donde el profeta la pudiera agarrar? Hay algo que está sucediendo que no cuadra. Como lo decía, ya teníamos la aprobación y ya teníamos la compañía del Señor. Y resulta que ahora el recurso cayó a fondo. El recurso cayó a fondo. ¿Por qué el hombre que estaba trabajando no dijo: Señor, yo te he visto hacer milagros? Yo te he visto hacer milagros. Hazme un favor, recupérame el hacha. No lo dijo, ¿saben por qué? Porque estaba dando el hacha por perdida. La herramienta de trabajo, la herramienta que tenía en sus manos, cayó al fondo y la estaba dando por perdida. Muchas veces el Señor ha aprobado ir con nosotros. El Señor nos ha dicho: yo no te voy a desamparar. Él apoyó el proyecto. Él nos dijo: yo voy con ustedes. Y en medio de esa travesía se cae el recurso. En medio del proyecto, en la mitad del viaje, en medio de la tarea de trabajo, del matrimonio, en medio de las circunstancias que vivimos, nos damos cuenta. ¿Eso es 15 o 51? Nos damos cuenta que se ha caído el hacha. Él quiere que escuches la voz diciéndote repetidas veces: no te dejaré, no te desampararé. En la noche, cuando no puedes dormir, puedas escuchar la voz de Dios: no te dejaré, no te desampararé. Cuando se cayó el proyecto, cuando no funcionó el matrimonio, cuando ves que tu hijo no ha llegado a la hora que tú querías que llegara, la voz del Señor te está diciendo: no te dejaré, no te voy a desamparar. Se acabaron los recursos. Abrimos la despensa y no conseguimos nada. Y como una vez me sucedió a mí, tenía la nevera como el Polo Norte, solamente había agua y hielo. Y el Señor decía: tranquilo, no te dejaré, no te desampararé.
Cuando entendemos que los recursos no son nuestros, sino que son prestados, entonces eso nos va a traer paz al corazón. Los recursos no son tuyos, los recursos no son míos, los recursos vienen de Dios, los recursos son de Él. Todo lo que recibimos es de Él, por gracia, por misericordia. Los títulos no nos los vamos a poder llevar, la empresa no nos la vamos a poder llevar. Pero si hay algo que te está afectando, si hay algo que no ha salido, aún habiendo escuchado la voz de Dios diciéndote está aprobado, sigue adelante, y eso no está funcionando, escucha la voz de Dios que te está diciendo: no te voy a dejar y no te voy a desamparar. Hay circunstancias que el Señor permite para fortalecer tu carácter. Hay circunstancias que el Señor permite para fortalecer tu fe. A ver cuál va a ser tu comportamiento cuando te veas rodeado de la nada. Cuando tuviste la herramienta en tu mano y se cayó al agua. Y la herramienta no cayó en un sitio visible donde tú la puedes agarrar. La herramienta se fue al fondo del mar, donde solamente necesitas la intervención del Señor, donde solamente necesitas el milagro del Señor. Hay situaciones en tu vida que no vas a poder controlar. Hay situaciones en tu vida que se escapan de tus manos. ¿Cómo controlas la economía del país? Pero Él ha estado pendiente de nosotros todo el tiempo. Dice el salmista: el que me cuida no duerme, el que nos cuida no se adormece. Pero escucha la voz de Dios en esta mañana. Escucha la voz de Dios en esta mañana. El que te invitó, el que selló, es el mismo que no te va a desamparar y no te va a dejar. Amén. El quinto principio: el maestro va a hacer el milagro. ¿Cuántos lo creen? El maestro va a hacer el milagro. Gloria a Dios. Dice que le dijo: ¿dónde cayó? ¿Dónde cayó?, preguntó el hombre de Dios, Eliseo. Cuando le mostró el lugar, Eliseo cortó un palo y lo tiró al agua, y en ese mismo sitio. Entonces la cabeza del hacha salió a flote. Agárrala, le dijo Eliseo, y el hombre extendió la mano y la tomó. Y me llama poderosamente la atención la reacción del líder. Me llama poderosísimamente la atención la reacción del líder. En ningún momento dice la Biblia que Eliseo lo reprochó. En ningún momento Eliseo lo cuestionó, lo juzgó, lo señaló. En ningún momento hizo eso el líder. ¿Sabes algo, mi querido hermano? Muchas veces, haciendo lo que el Señor te manda hacer, en el lugar donde el Señor te lo mandó a hacer, te puedes equivocar. Nos podemos equivocar. Y es ahí donde viene el Señor y no te va a criticar, no te va a cuestionar, no te va a señalar. Su amor ha cubierto multitud de pecados, dice la Biblia, multitud de fallas. Y podemos estar, repito, en el sitio donde Él nos mandó, haciendo lo que Él nos mandó, y equivocarnos. Pero está el Señor con los brazos extendidos para decirnos: no importa, yo voy a sacar el hacha donde está. No importa donde esté la familia, yo la voy a sacar a flote. No importa donde esté el proyecto que se cayó, yo lo voy a sacar a flote. No importa donde esté el hijo que no amaneció en la casa, yo lo voy a sacar a flote. No importa la situación y la circunstancia que esté pasando, Él la va a sacar a flote. Él tiene poder para hacer eso y más. Él tiene poder para hacer eso y más. Solo necesitamos ir corriendo a los pies del Maestro. Solo necesitamos ir corriendo a la cruz para decirle: Señor, allá cayó. Necesito tu intervención. Necesito que tú tomes el control. Yo necesito soltar la carga. Necesito que tú seas ahora el que actúe.
Cayó en un lugar donde yo no puedo sacarla. Cayó en un lugar donde yo no puedo. Mi fuerza física no me van a permitir. Pero tú lo puedes hacer, Señor. Tú lo puedes hacer. Y hoy el Señor nos está diciendo, sigue avanzando. Seguimos avanzando. Y aunque en muchas veces, en muchas circunstancias, nuestra hacha se caiga, Él está dispuesto a levantarnos. Aunque muchas veces tropecemos, Él está dispuesto a sacar de lo más profundo tu problema y tu situación. Amén. Dice la Biblia, un corazón contrito y humillado, Él jamás desprecia. Jamás desprecia. Y aunque el hacha se caiga, como lo decía en el título, abraza las promesas del Señor. Abraza las promesas del Señor. Yo quisiera hacer un llamado. Si hay alguien en esta mañana que quiere abrazar esas promesas, que su hacha un día se cayó y no ha podido recuperarla, que una vez fuiste y has intentado quién sabe cuántas veces de levantar eso, no has podido. Y déjame decirte que no vas a poder. No vas a poder. Porque muchos lo hemos intentado. Y hay un espacio que le corresponde al Señor. Hay un espacio que debemos darle al Señor y decirle, bueno, Señor, ya lo demás depende de ti. No depende de nosotros. Los recursos Él los va a traer. Los recursos Él los va a proveer. Para levantar este templo, ya lo aprobó. Se cayó la economía, la aprobación está. Se cayó, devaluaron la moneda, la aprobación está. Y lo mismo sucede en tu vida. La aprobación está hecha. Sigue avanzando, no te quedes. Sigue avanzando, que el Señor va a levantar todo lo que haya caído.